Artículo 1. Objeto, el cual nombra el Sistema Nacional de Educación como una visión intercultural y plurinacional. Artículo 1.1. Ámbito. Asimismo, la ley rige para todo el territorio nacional y garantiza el derecho a la educación para todos y todas. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones, responsabilidades y garantías constitucionales en el ámbito educativo. Artículo 2. Principios. Los principios que rigen la presente ley son los previstos en la Constitución de la República, tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y el Código Orgánico Administrativo. Artículo 2.1. Principios rectores de la educación. Se garantiza el acceso universal, integrador y equitativo a una educación de calidad. Se prohíbe la discriminación y se garantiza entornos de aprendizaje accesible y asequible para los niños, niñas y adolescentes. Artículo 2.2. Principios de aplicación de la ley. De esta se derivan interés superior de los niños, niñas y adolescentes, interculturalidad y plurinacionalidad, equidad, inclusión, igualdad de género, corresponsabilidad y pertinencia. Artículo 2.3. Principios del Sistema Nacional de Educación. Libertad de enseñanza, educación para el cambio, valores y democracia, ya que las instituciones son espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz y garantiza una educación de calidad. Artículo 2.4. Principios de la gestión educativa. En el cumplimiento de los derechos de la educación, el Estado asegurará algunos principios. Entre los más importantes tenemos la atención prioritaria, que va especializada a las personas con discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas. El estímulo se promueve el esfuerzo individual, colectivo y la motivación de las personas para el aprendizaje. Artículo 2.5. Enfoques. Para garantizar la igualdad material del ejercicio de los derechos de la educación y el desarrollo, se observan algunos enfoques. Entre los más importantes tenemos el derecho humano. La educación es un derecho que permite desarrollar otro tipo de derechos para alcanzar la vida digna. La intergeneracionalidad. La educación a lo largo de la vida determina la necesidad de establecer un diálogo entre grupos de personas de diferentes edades para ejercer roles comunes. Artículo 5. Fines de la educación. El desarrollo de capacidad del análisis y la conciencia crítica. La consideración de las personas humanas como centro de la educación y la garantía del desarrollo integral. Artículo 4.1. Proyecto de vida integral. Es el plan de la persona a construir en torno a lo que quiere hacer en su vida futura, con el fin de alcanzar metas personales. Artículo 5. La educación como obligación del Estado. El Estado tiene obligación ineludible e inexcusable de garantizar los derechos a la educación de todos los habitantes del territorio ecuatoriano. Artículo 6. Obligaciones. La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales. Como obligaciones adicionales, debe garantizar que todas las personas tengan acceso a la educación pública, el sistema sea intercultural y asegure la pertinencia. La educación integral, coeducativa, con enfoque de derechos, garantizando la participación activa, la inclusión y una educación de calidad. Además, debe afianzar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, garantizar la accesibilidad a las tecnologías de información, incluir al menos un idioma ancestral, garantizar un currículo educativo sin imágenes sexistas y discriminativas, brindar seguridad a los miembros de la comunidad, entre otros. Artículo 7. Derechos. Los y las estudiantes tienen lo siguiente: ser actores fundamentales en el proceso educativo, recibir una formación integral y científica, intervenir en evaluaciones internas y externas, manifestarse en forma libre y voluntaria, recibir apoyo económico, recibir apoyo por condiciones de embarazo, maternidad o paternidad, recibir una educación formal y no formal, tener acceso a la práctica deportiva, entre otros. Artículo 8. Obligaciones y responsabilidades. Cumplir con las actividades académicas, formativas, tareas y responsabilidades. Participar en la evaluación de manera permanente. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad. Comprometerse con el cuidado y buen uso de las instalaciones físicas. Respetar y cumplir los códigos de convivencia. Hacer un buen uso de las becas y materias que se reciben. Artículo 9. De la participación y representación estudiantil. En los programas de cada uno de los niveles de educación se integrarán contenidos que estimulen la participación ciudadana y la de los estudiantes. Artículo 10. Derechos. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional. Recibir intensivos monetarios o no monetarios. Expresar libre y respetuosamente su opinión con todas sus formas y manifestaciones, en todos los procesos en los que se establezcan derechos u obligaciones, gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus derechos laborales, mantener su cargo cuando se hubieren
disminuido sus capacidades por enfermedad, de recibir una remuneración acorde con su experiencia. Artículo 11. Las obligaciones de las y los docentes son cumplir con la ley, elaborar su planificación, respetar los derechos, ser evaluados, dar apoyo y seguimiento pedagógico, elaborar y ejecutar la malla curricular para la discapacidad, formarse continuamente, promover una cultura diversa, cuidar la privacidad e intimidad, difundir el conocimiento de derechos, respetar y proteger la integridad física, psicológica, emocional y sexual de todos, dar conocimiento de actos o hechos de violencia. Artículo 12. Madres, padres y representantes legales tienen derecho a escoger la institución educativa conveniente para sus representados, recibir informes, participar en la evaluación al docente y gestión de autoridades, elegir y ser elegidos en comités de padres y madres de familia, ser escuchados, participar en planificación, construcción y vigilancia de la política educativa, vigilar el respeto a los derechos y denunciar su violación, recibir un trato respetuoso. Artículo 13. Madres, padres y representantes legales tienen obligaciones y responsabilidades como cumplir la ley y reglamentación educativa, garantizar que sus representados asistan regularmente, participar en la evaluación de docentes, propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, reconocer el mérito y excelencia académica de profesores y representados, dar cuidado y buen uso a las instalaciones. En la educación particular o fiscomisional, pagar puntualmente los valores autorizados. Artículo 14. De la exigibilidad, la restitución y la protección del derecho a la educación. El Estado adoptará medidas necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección, exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación. El artículo 15 hace referencia a la institución educativa, mencionando que es la encargada de vincular al núcleo familiar en la integración del alumno al medio escolar. El artículo 18 hace alusión a obligaciones y responsabilidades de esta comunidad con el fin de salvaguardar la integridad del alumno. El artículo 19 se refiere a la objetividad que tendrá el sistema de educación, teniendo en cuenta puntos claves como la inclusión y equidad, esto con el objetivo de generar un medio ambiente sano que promueva el llamado buen vivir. El artículo 20 menciona que la distribución del capital para la educación será del 6% del PIB. Este presupuesto será progresivo, creciente e intransferible, pues es un derecho fundamental dentro de nuestro país. El artículo 21 hace énfasis a la inclusión económica y social que deberá tener el sistema educativo. Del mismo modo, el artículo 22 nos habla sobre la creación de políticas y estándares de calidad que permitan el desarrollo del sistema educativo. Artículo 23. Consejo Nacional de Educación. Es el organismo especializado y permanente de orientación, asesoría y consulta de la Autoridad Educativa Nacional, el cual tendrá dos instancias. La instancia consultiva, que tendrá carácter asesor y consultivo en la formulación de políticas públicas, y la instancia veedora, que tendrá la facultad y responsabilidad de observar, supervisar y recomendar la ejecución eficiente y eficaz sobre el Plan Nacional de Educación. Artículo 24. Agrégase a continuación del artículo 23 los siguientes artículos. Artículo 23.1. Integración de la instancia consultiva del Consejo Nacional de Educación. Artículo 23.2. Atribuciones de la instancia consultiva del Consejo Nacional de Educación. Artículo 23.3. Integración de la instancia veedora del Consejo Nacional de Educación. Artículo 23.4. Atribuciones de la instancia veedora del Consejo Nacional de Educación. Artículo 23.5. Elección de los miembros del Consejo Nacional de Educación. Y artículo 23.6. Deberes y atribuciones del presidente del Consejo Nacional de Educación. Artículo 25. Reemplácese del artículo 24. Fundaciones del Consejo Nacional de Educación. Artículo 26. Reemplácese el artículo 25. Rectoría, niveles de gestión del Sistema Nacional de Educación. Artículo 27. Niveles desconcentrados, en los que se gestionan y ejecutan las políticas educativas definidas por el nivel central. Artículo 28. Agrégase a continuación del artículo 27 un artículo 27.1 de los coordinadores zonales, para lo cual deberá establecer los perfiles profesionales y requisitos académicos en el área de educación. Artículo 29. En todas las zonas se garantizará la organización y funcionamiento de una dirección zonal de educación intercultural bilingüe y etnoeducación. Artículo 30. A nivel distrital, a través de las direcciones distritales de educación definidas por la Autoridad Educativa Nacional, asegura la cobertura de educación inicial, básica y bachillerato. Artículo 31. De los consejos académicos educativos, impulsar la calidad educativa, diseñar e implementar programas educativos. Artículo 32, artículo 33, artículo 34. Funciones. Participar en la elaboración del plan educativo, intermediar a través del diálogo. Artículo 35, artículo 36. Relaciones de los gobiernos autónomos municipales, brindar seguridad física, brindar seguridad vial. Artículo 37. Composición y articulación del sistema de educación, comprende los niveles, modalidades y sostenimientos educativos. Artículo 38. Modalidades educativas. Educación formal responde a estándares y currículos. Es acumulativa, progresiva y conlleva obtención de un título. Educación no formal no relacionada con estándares ni currículos. Opcional, flexible, puede conducir a la obtención de un certificado. Artículo 39. Otras modalidades educativas. Parte del proceso formativo de forma permanente a lo largo de la vida para la formación en ámbitos, valores, experiencias y habilidades.
Artículo 39.1. Comprende la protección, salud, alimentación e higiene en un contexto seguro y estimulante desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. Artículo 41. La Autoridad Nacional promoverá coordinación entre instituciones públicas y privadas, desarrollará mecanismos para articular programas de protección, salud y nutrición. Artículo 42. Desarrolla capacidades para participar de forma crítica y responsable. Artículo 43. Brinda a las personas una formación general con preparación interdisciplinaria. Artículo 43.1. Formación opcional especializada en artes. Artículo 43.2. Programas que confieren certificados o títulos. Artículo 44. Certificación de competencias laborales en el ámbito de la producción. Artículo 46. Modalidades del Sistema Nacional de Educación. Presencial, semipresencial o a distancia. Artículo 47. Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con necesidades educativas. Artículo 47.1. Artículo 47.2 de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión. Artículo 47.3 de los docentes de apoyo a la inclusión. Artículo 47.4 del Centro de Recursos Psicopedagógicos. Artículo 48. Educación para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con dotación superior. Artículo 49. Educación artesanal. Artículo 50. Educación para personas con escolaridad inconclusa. Artículo 50.1. Educación comunitaria. Artículo 50.2. Departamento de Consejería Estudiantil. Artículo 50.3. Atribuciones del Departamento de Consejería Estudiantil. Las atribuciones del Departamento de Consejería Estudiantil para el cumplimiento de sus funciones son las siguientes. A. Asesorar a la institución educativa en la implementación de estrategias. B. Promover en común con la comunidad educativa espacios dignos, participativos y seguros. Asesorar a la comunidad educativa para establecer acciones participativas de prevención de vulneraciones y promoción de derechos. D. Brindar apoyo a las y los estudiantes en los procesos de orientación vocacional, profesional y ocupacional. E. Coordinar acciones participativas de prevención de vulneraciones y promoción de derechos. Artículo 50.4. Componentes de la orientación vocacional. Artículo 50.5. Componentes de la orientación profesional. Artículo 50.6. Implementa departamentos de consejería estudiantil en las instituciones educativas. Artículo 50.7. Impulsa procesos de coordinación, asesoría y seguimiento en los departamentos de consejería estudiantil. Artículo 50.8. Consigue espacio interinstitucional de los departamentos de consejería estudiantil para el cumplimiento de sus funciones. Artículo 50.9. Cuenta con profesionales de inclusión en ciencias de la educación, con mención en psicología educativa, psicopedagogía y otras. Artículo 53. Pueden ser públicas, municipales, fiscomisionales y particulares. Artículo 54. Son fiscales, municipales, comunitarias y la educación impartida es laica y gratuita. Artículo 55. Son establecimientos educativos que cuentan con financiamiento total o parcial del Estado. Artículo 55.1. Promueven una educación basada en su identidad, filosofía y valores. Artículo 55.2. Cuentan con presupuesto general del Estado y del cobro de matrículas y pensiones del estudiantado. Artículo 55.3. Están facultadas para el cobro de matrículas y pensiones. Artículo 55.4. Garantizan gratuidad, becas y descuentos a estudiantes de por lo menos 5% del total. Artículo 55.5. Expedición de normativas, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y los entes rectorales. Artículo 55.6. Estructura orgánica. La autoridad educativa permite a las instituciones fiscomisionadas la potestad de designar a sus cargos directivos conforme a la regulación. Artículo 55.7. Garantía de asignación de cupos. Los hijos del personal activo militar cuentan con un cupo tanto en escuelas fiscomisionales como en instituciones educativas fiscales. Artículo 55.8 de la oferta curricular. Las instituciones podrán ofertar asignaturas adicionales a las que consten en el currículo nacional. Artículo 56. Instituciones educativas particulares. Las autoridades serán especificadas para cada plan de estudio. Las instituciones están autorizadas a cobrar pensiones y matrículas. Artículo 57. Derechos de las instituciones educativas particulares. Al cobro de pensiones, a ser evaluados de manera integral, a elegir a sus directivos y autoridades. Artículo 58.
Deberes y obligaciones de las instituciones educativas particulares: a cumplir las medidas de protección, apoyar y proteger a las y los estudiantes y vigilar el respeto a los derechos. Artículo 59. Cursos de refuerzo de la enseñanza. Artículo 60. Instituciones educativas binacionales y el artículo 60.1 de los requisitos que requieren las instituciones particulares y fiscomisionales. Para la renovación en cuanto a procesos del funcionamiento se necesitan de varios requisitos en donde hay que tener registros, planes, acreditaciones y declaraciones de la institución en torno a la ley. En el parágrafo 1, de forma general, se habla sobre la naturaleza de las instituciones y la autonomía que éstas tienen. Junto a esto se menciona la consideración de los distintos códigos y leyes para gestiones administrativas como de talento humano, realizando los procesos necesarios como instituciones autónomas. Además, se menciona la obligación de la gratuidad de educación y sistemas de cupos para grupos de NNA de atención prioritaria. En el capítulo 8 de la protección de derechos de los miembros de la comunidad educativa y prevención atención, en el parágrafo 1 se habla de protección de derechos de NNA sin discriminación alguna, la obligatoriedad en cuanto a grupos de atención prioritaria, estos dos puntos de acuerdo a los códigos y leyes específicos. Finalmente, se menciona el accionar frente a actos de vulneración de derechos en contra de algún integrante de la comunidad educativa. En el parágrafo 2, se realizan definiciones esenciales en cuanto a la convivencia armónica y conceptos para la comprensión de las distintas formas de violencia. De estos artículos destaca el 64.7 en el que se menciona el Plan Nacional para la Erradicación de Violencia en el Contexto Educativo, que abarca políticas de prevención, detección y atención de toda forma de violencia en este contexto, así como la protección y reparación de víctimas. En estos artículos se hace referencia a la detección y a la reparación integral, a las medidas que los distintos actores deben ejecutar y las autoridades que tienen la obligación de implementar los mecanismos de reparación. Los artículos 65 y 65.1 hacen referencia a los espacios de solución alternativa de conflictos, que son espacios de diálogo en las instituciones educativas de implementación obligatoria y que deben cumplir ciertos requisitos. El artículo 66 hace referencia a las juntas distritales de resolución de conflictos que existirán en cada distrito educativo y las cuales cuentan con autonomía para realizar actividades sancionadoras y disciplinarias de acuerdo a la presente ley. Tenemos el artículo 66.1, deberes y atribuciones de las juntas distritales de resolución de conflictos, como vigilar la correcta aplicación de esta ley, conocer y resolver los sumarios administrativos que se hayan dispuesto sobre las faltas graves o muy graves, conocer y resolver procedimientos sancionarios, conocer y resolver informes de incumplimiento. Parágrafo 5. De la gestión de riesgo en el Sistema Nacional de Educación. Artículo 66.2. De la gestión de riesgo en el Sistema Nacional de Educación. Son todas las acciones y mecanismos ante riesgos o desastres en el entorno educativo. Artículo 66.3. Plan de gestión de riesgo en instituciones educativas. Se elabora el plan de gestión de riesgos en instituciones educativas. Artículo 66.4. De los comités de gestión de riesgo educativo. Son espacios de coordinación y articulación de los actores para una cultura de prevención. Artículo 66.5. La educación para la prevención y reducción de riesgos. Se implementará medidas como fomento de intercambio de enseñanzas, implementación de escenarios de diálogo, entre otros. Artículo 67. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Se evaluará de manera integral el SNE. Artículo 68. Sistema Nacional de Evaluación y sus componentes. Realizará la evaluación integral interna y externa del SNE. Artículo 69. Funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Se diseña y aplica pruebas de evaluación de calidad del aprendizaje. Desarrolla estudios e investigaciones sobre las metodologías, se establecen instrumentos y procedimientos que se utilizarán. Artículo 70. Referido a la organización del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Este está constituido por niveles de decisión, ejecución, asesoría y operatividad. A su vez, este dispone del financiamiento presupuestario pertinente para desarrollar técnicas académicas y operativas necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. El artículo 71 de la Junta Directiva del Instituto Nacional nos habla acerca de cómo está conformada la Junta Directiva. Conformada por 4 delegados, cada quien de una entidad gubernamental, se encargan de generar espacios de participación y garantizar la inclusión de todos los sectores de educación referente a las comunidades del país. Artículo 72. Requisitos para ser miembro de la Junta Directiva. Esta persona debe poseer un título universitario de 4º nivel en pedagogía, también tener conocimientos en política, metodología o evaluaciones educativas y a su vez haber ejercido su profesión por mínimo 10 años. Artículo 73. Este nos habla acerca de las funciones y atribuciones de la Junta Directiva. Esta se encarga de aprobar y dar seguimiento al plan estratégico, aprobar el plan que se desarrolla cada año, asegurar el cumplimiento de este plan y asesorar al instituto.
Artículo 74. Director ejecutivo. Este se encarga de la aplicación efectiva de sus políticas, planes y programas. Este ejerce durante 4 años y puede ser removido en cualquier momento de su cargo. El artículo 74.1 de la terna para director ejecutivo comparte las mismas características o requerimientos con el artículo 72. Artículo 75. Funciones de la directora o director ejecutivo. Estos deberán cumplir 9 funciones, entre las cuales se destacan velar, delegar y cumplir las disposiciones o requerimientos de la Junta Directiva. El artículo 75.1 sobre la coordinación interinstitucional orientada a la calidad educativa menciona que se debe coordinar las instituciones para mejorar la calidad de la educación, tanto a nivel inicial, básico como bachillerato. El artículo 76 de la Universidad Nacional de Educación forma profesionales para las distintas áreas del conocimiento. El artículo 77 sobre el sistema de educación intercultural, bilingüe y etnoeducativo forma o fomenta la aplicación de planes y proyectos para garantizar la educación y respeto entre comunidades y cultura. El artículo 78 sobre los objetivos del sistema de educación fomenta viabilizar el derecho del ejercicio a la educación. El artículo 79 sobre los fundamentos se sustenta en 6 fundamentos, los cuales refieren que debe existir respeto y reconocimiento para las nacionalidades, pueblos y comunidades de nuestro país. El artículo 80 alude a los fines del sistema de educación intercultural bilingüe y la educación con cuestiones relacionadas a la identidad cultural. El artículo 81 alude a los objetivos del sistema de educación intercultural bilingüe y la educación, los cuales son desarrollar, fortalecer y potenciar la educación intercultural y bilingüe y la educación, garantizar que se aplique un modelo de educación pertinente y potenciar el uso de idiomas ancestrales. El artículo 83 menciona la estructura del sistema de educación intercultural bilingüe y la etnoeducación. El artículo 84 alude a las atribuciones y deberes del Consejo Plurinacional de Educación Intercultural Bilingüe y la etnoeducación. El artículo 85 alude a la conformación del Consejo Plurinacional del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y de la etnoeducación, la Autoridad Educativa Nacional, el secretario o secretaria de Educación Intercultural Bilingüe y la etnoeducación, el director de la etnoeducación, la Autoridad del Sistema Nacional de Planificación, la Autoridad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, un representante de cada nacionalidad indígena, del pueblo montubio y del pueblo afroecuatoriano. El artículo 87 alude a la Secretaría de Educación Bilingüe y Etnoeducación como una entidad autónoma. El artículo 88 menciona las atribuciones y deberes de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. El artículo 89 alude a las atribuciones del Secretario de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. El artículo 92 alude al currículo intercultural bilingüe, el cual fomentará la soberanía a través del fortalecimiento de las identidades culturales. El artículo 92.1 alude a la etnoeducación, el cual es un proceso educativo, cultural, social, político, epistémico, permanente orientado al fortalecimiento de la cultura del pueblo afroecuatoriano y montubio. Artículo 92.2 del fortalecimiento de la etnoeducación. La Autoridad Nacional de la Educación establecerá los mecanismos necesarios para fortalecer la etnoeducación en la participación de las organizaciones. Artículo 92.3 de la promoción de la etnoeducación. El Estado deberá promover un mayor conocimiento, reconocimiento y respeto de la cultura, los conocimientos, tradiciones y saberes ancestrales a través de la investigación y educación. Artículo 93 de la carrera docente. Es el conjunto de políticas, normas, métodos, procedimientos orientados a motivar el ingreso y la promoción de las personas para desarrollarse profesionalmente. Artículo 94. Requisitos generales para el ingreso de personal docente. Artículo 94.1. Requisitos para ingresar a la carrera educativa pública se requiere. Artículo 95. Provisiones para ingreso a la carrera educativa pública. Se prohíbe el ingreso o reingreso a la carrera educativa pública por las siguientes causas. Artículo 96. Niveles y títulos reconocidos. Artículo 97.1. Planificación y gestión de partidas docentes. Artículo 98. Traslado, traspaso y cambio administrativo de partidas y personal docente. El traslado de personal académico administrativo será únicamente cuando un puesto quede vacante y este sea de igual clase, categoría, pero siempre de igual remuneración. Artículo 98.1. Intercambio voluntario de puestos. Se podrá autorizar el intercambio de puestos siempre que sean de los mismos niveles y categorías en los siguientes casos. Artículo 99. Convocatoria para llenar vacantes. Una vacante se deberá cubrir de manera temporal mediante nombramientos provisionales o la contratación de servicios ocasionales. Artículo 100. Banco de elegibles. Se conforma por aquellos que aprobaron las pruebas establecidas en el concurso y no fueron nombrados. Artículo 102. Calificación de méritos. Para ello se tendrá en cuenta los títulos, experiencias, investigaciones, publicaciones, obras y aportes. Artículo 104.
Resultados del concurso. Aquel candidato con la mejor calificación se le expenderá el nombramiento. Artículo 108. Cargos directivos. Se accede a estos cargos de forma titular a través del concurso de méritos y oposiciones. Artículo 109. Vacantes para cargos directivos. Se produce cuando el titular cesa en sus funciones por renuncia, destitución, jubilación, fallecimiento o cumplimiento del periodo. Artículo 110. Requisitos para los concursos públicos de méritos y oposición. Incluye los siguientes. Artículo 111. Definición. El escalafón del Magisterio Nacional constituye un sistema de categorización de las y los docentes pertenecientes a la carrera de docente pública. Artículo 112. Del desarrollo profesional docente. Es un proceso permanente e integral de actualización psicopedagógica y en ciencias de la educación, que promueve la formación continua del docente a través de los incentivos académicos como la entrega de becas para estudio de posgrado. Artículo 113. Categorías escalafonarias. El reglamento a la presente ley determinará la relación justa y concordante de los perfiles y funciones ejercidos por las y los directivos y profesionales de la educación pública con las respectivas escalas remunerativas. Artículo 114. Funciones. Los profesionales de la educación podrán ejercer la titularidad de las siguientes funciones: docentes, docentes mentores, vicerrectores y subdirectores, inspectores y subinspectores, asesores educativos, auditores educativos, rectores y directores. Artículo 115. Remuneraciones. Las remuneraciones de las y los profesionales de la educación pública serán justa y equitativa con relación a sus funciones, para lo que se valorará su profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. Artículo 116. Remuneración variable por eficiencia. Se concederá a las y los profesionales de la carrera educativa pública en los siguientes casos: aquellos que hayan obtenido altas calificaciones, aquellos cuyas instituciones tengan altas calificaciones y aquellos cuyas instituciones evidencien una mejoría sustancial. Artículo 117 de la jornada laboral. La jornada ordinaria laboral docente no podrá ser superior a las 8 horas diarias. Caso contrario, el empleador deberá pagar las horas extraordinarias o suplementarias correspondientes. Artículo 117.1 del teletrabajo docente. Artículo 119. Promoción a docente mentor. Artículo 120. Promoción a inspector o subinspector. Artículo 121. Promoción a vicerrector o subdirector. Artículo 122. Promoción a auditor educativo. Artículo 123. Promoción a asesor educativo. Los artículos mencionados en el tema de las promociones para docentes o profesionales de la educación cuentan con similares requisitos previos al concurso de méritos y oposición. Estos requisitos son: artículo 126 de las evaluaciones. Los docentes que presten sus servicios en instituciones privadas deben someterse a las evaluaciones que establezca la entidad pública de evaluación educativa. Capítulo primero de la regulación, control, infracciones, sanciones y recursos administrativos. Artículo 130 del control está orientado a retroalimentar y mejorar el servicio educativo generando condiciones de eficiencia y eficacia. Artículo 131 de las infracciones. Se consideran infracciones en el ámbito educativo aquellas acciones, omisiones o prohibiciones expresamente tipificadas en la presente ley. Artículo 132 de las infracciones leves. Se consideran infracciones leves para los y los representantes legales, directivos y docentes de los establecimientos educativos las siguientes. Artículo 132.1 de las infracciones graves. Se consideran infracciones graves las siguientes. Artículo 132.2. Se consideran infracciones muy graves para las y los representantes legales, directivos y docentes de los establecimientos educativos las siguientes. Artículo 133. Multa equivalente al 10% de la remuneración para los catalogados como leves. Suspensión sin sueldo por 31 y 60 días para los catalogados como graves. Destitución a quien incurre en las infracciones catalogadas como muy graves. Artículo 134. Los conflictos escolares que no pueden ser resueltos por los mecanismos alternativos de resolución de conflictos podrán ser conocidos por la Junta siempre y cuando se relacionen con las siguientes partes. Artículo 134.1. Las y los estudiantes podrán ser sancionados de la siguiente manera. Artículo 135. Las instituciones educativas particulares tendrán responsabilidad solidaria en casos de. Artículo 135.1. Las autoridades educativas nacionales, para asegurar la integridad física, psicológica y emocional de los estudiantes, podrán ejercer en cualquier tiempo la potestad disciplinaria y sancionadora. Artículo 135.2. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen la facultad de conocer y resolver los procedimientos administrativos sancionatorios. Artículo 135.3. Los promotores y autoridades de los establecimientos educativos particulares son directamente responsables de conocer y denunciar las infracciones previstas en esta ley. Artículo 135.4.
Las autoridades de los establecimientos educativos podrán, en conocimiento de la Autoridad Educativa Nacional, el cometimiento de actos de corrupción. Tema: Capítulo segundo del procedimiento sancionatorio. Consta de varios artículos. Artículo 136. Competencia. Artículo 137. Potestad sancionadora. Artículo 138. De las infracciones relacionadas con violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Artículo 139. Derechos de las víctimas en el proceso. Artículo 140. De las garantías y principios del proceso disciplinario. Artículo 141. Del ejercicio de las acciones y prescripciones. Artículo 142. De la restitución. Artículo 143. De los recursos. Y artículo 144 de los procesos sancionatorios y disciplinarios. Disposiciones generales. Primera, ejercicio fiscal. Segunda, autoridad educativa. Tercera, metodología. Cuarta, CNCI. Sexta, Ministerio de Educación. Quinta, catálogo. Séptima, administración. Octava, Fuerzas Armadas. Novena, estabilidad. Décima, capacitación. Décima primera, plataforma digital. Décima segunda, cronograma. Décima tercera, oferta académica. Décima cuarta, control interno. Décima quinta, beneficio. Décima sexta, educación para adultos. Décima séptima, sistema de educación superior. Décima octava, requisitos establecidos. Dentro de las disposiciones reformatorias de la LOEI, se establecen cambios en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley de Seguridad Social, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Los cambios van desde artículos dirigidos hacia los presupuestos prorrogados del Estado, atravesando por temas de jubilación de las y los docentes del Sistema Nacional de Educación, y también hablando de las disposiciones que tienen que ver en cuanto a las medidas a tomar por la crisis sanitaria de COVID-19. La primera disposición transitoria se relaciona con la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la seguridad social de los educadores comunitarios y populares, tomando 4 medidas en cuanto a este tema. Desde la segunda hasta la 16ª disposición transitoria se habla acerca del paso de deberes, los convenios entre entidades, las medidas de mejoramiento del sistema de educación, la selección responsable de personal y cambios varios en la gestión de políticas relacionadas a instituciones de educación, ya sean fiscales, fiscomisionales, privadas o de educación superior. 17º Registro de situación actual de bibliotecas. 18º Informe de estas bibliotecas físicas y digitales. 19º Incrementar personal de biblioteca. 20º Concurso meritorio y de posición para personal de contrato ocasional y de planta. 21º Incrementar personal del DC. 22ª Organizar concursos de mérito y oposición para personal del DC. 23ª Elaborar y ejecutar un plan de evacuación y de ser que en caso de reapertura de instituciones cerradas y fusionadas a partir del 2011. Cuarta, educación intercultural bilingüe permanece hasta nuevo aviso. 25º en concursos meritorio y de posición, puntaje adicional a indígenas, molduvios, afrodescendientes hasta diciembre del 2024. 26ª homologación de salarios bajo nueva escala renumerativa. 27ª docentes con experiencia y 330 horas de concurso se ascienden automáticamente a partir de los 3 años. 28º reincorpórese a docentes despedidos o desvinculados durante emergencia sanitaria. 29ª cancelación de sueldos provenientes desde el 2019 al 2020 durante la pandemia. 30ª reforma presupuestaria para entregar los recursos correspondientes de acuerdo al plazo inicial del año lectivo. 31ª emitir una resolución para nueva elección de Consejo Nacional. 32ª en caso de no contar con título de tercer nivel será en la escala J, de acuerdo a la misma. 33ª docentes que por más de 25 años deben estar en constante capacitación. Cuarta, establecer cronogramas constantes, programas de profesionalización y cursos de actualización a los docentes. 35ª esos cronogramas deben constar en las modalidades de las instituciones en el plazo de 3 años. 36ª las y los profesionales presentes en la fecha que mantengan contrato de servicios ocasionales por más de 4 años se le dará una calificación adicional. 7ª deróguese la disposición transitoria 8ª de la Ley Orgánica de Educación. 38ª en el plazo de 2 años los docentes deben estar de acuerdo en la educación intercultural bilingüe, escrito, verbal, el idioma nacional respectivo. 39ª adecuar espacios propicios para garantizar acceso y disponibilidad a docentes embarazadas o en periodo de lactancia. 40ª disposición final. Después de transcurrido 365 días desde la publicación de esta ley, la Autoridad Nacional de Educación, Autoridad Nacional de Trabajo y la Autoridad Nacional de Finanzas Públicas establecerán las acciones pertinentes y coordinadas para este cumplimiento.